Nuria Piera versus Julio Martínez Pozo. Estamos ante el evento del destape, ¿no? De desvelaciones del periodismo a sueldo. ¿Es este enfrentamiento algo positivo, propositivo para los intereses nacionales? Yo le voy a desvelar la verdad detrás de este enfrentamiento. Quédese conmigo unos minutitos porque esto no es nuevo ni es de ahora. Ni responde simplemente a una diferencia de opinión profesional, periodística, ni comunicacional, ni coyuntural. Esto es más viejo de lo que podemos ver. Y yo lo voy a poner en contexto rápidamente para luego decirles mi opinión particular y que yo soy de las personas que pienso que en este ejercicio de comunicar no es necesario, inclusive es hasta descarado decir que tú eres imparcial. Todo el mundo se parcializa y toma una opinión. Cuando usted se forma una opinión, usted se parcializa y toma parte. Dice, bueno, yo creo que esto está mal. Usted se parcializó y cree que está mal. Oh, yo creo que está bien. Usted se parcializa. Ahora, usted puede ser objetivo. Y yo voy a compartirles a ustedes, ¿verdad? La historia que hay detrás de todo esto. Desde dónde viene y por qué se ha destapado de esta manera. Miren, lo que acaba de acontecer, que le ha dado pie a este enfrentamiento, como pueden ver ahí en esa imagen que les estoy compartiendo, es este comentario de Nuria. Nuria pone en Nuria Digital, en su periódico, publica lo siguiente, voy a citarla. Cito: periodistas, informadores, comunicadores o influencers que no verifiquen los hechos, que se presten a manipular documentos o que mientan por paga, no tienen derecho a ser defendidos. Todo lo contrario, solo se les puede repudiar, mi opinión. Escuchen bien. Martínez Pozo presenta un documento. Manipular documentos. Martínez Pozo denuncia un hecho sin verificar los hechos. Comunicadores, periodistas, todos. Pero periodistas, no se les puede defender, sino lo contrario, repudiar, dice Nuria. Esto evidentemente fue una indirecta, muy directa a Martínez Pozo, por lo cual, como pueden ver ahí, Julio Martínez Pozo inmediatamente reaccionó y le escribió en Twitter también lo siguiente: por razones que ignoro, el telencéfalo se le anula y las gobiernan las amígdalas cerebrales cuando le llega mi nombre. Eso es Julio a Nuria. La endeble racionalidad se le quiebra y se vuelve impetuosa, fugosa y agresiva. Lo lamentable es que las alusiones que produce en ese éxtasis se quedan supuestas y no con las precisiones que nos permitan vernos la cara ante un juez. Aquí Julio es mordaz, ¿verdad? Y muy directo, diciéndole, bueno, como te quedas por las ramas, no mencionas mi nombre, ¿verdad? Y te quedas en insinuaciones que son evidentemente hacia mí, pero que no son puntualmente, no me mencionas, yo no pudiera demandarte para que nos veamos a un juez, ante un juez. Y evidentemente la intención de Nuria en ese comentario es que pasara así, porque una cosa es decir algo y lo otro muy distinto es probarlo. Ahora, ¿qué ha trascendido en las redes? Le estoy dando contexto. Esto que le voy a compartir. Este es un contrato reciente. ¿De dónde? Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Por una colocación de 4.9 millones de pesos. ¿A quién? Al programa de Nuria Periodismo e Investigaciones. Esto infiere que, tomando las palabras de Nuria, le están pagando para manipular y mentir. Yo pienso que no. Y quiero que sea enfático y quede claro esto. Yo pienso que no. Que le está yendo bien económicamente en su negocio, en su empresa periodística, en este gobierno mejor que los anteriores. Eso no implica que estén comprando su voz. Lo digo porque en las mismas redes también ha salido esto y lo voy a compartir. De Julio Martínez Pozo. Unos cheques
uno de 200,000 y otro de 150,000. Ínfimo en comparación a los 5 millones de pesos de Nuria, pero eso fue en 2008. Y a la sazón le adjudican eso como pago para Julio defender a Ángel Rondón con el tema de Odebrecht. Ustedes recuerdan de los supuestos, de los sobornos y tal, donde en juicio de fondo se condenó a Ángel Rondón por sobornar al aire, porque hubo sobornos sin sobornados. Yo solo quiero que estén en contexto. A Julio le pagan, que infieren algunos, que esos pagos son para que venda su voz y defendiendo a Ángel Rondón. A Nuria le pagan el Ministerio Público y algunos injuriosos dicen que eso es para que ella haga caso omiso a los escándalos de corrupción de este gobierno. En ninguno de los casos lo creo, ¿no? Bien. ¿Qué yo les comparto aquí? Aquí yo les comparto a ustedes, ¿verdad? Para que se pongan en contexto, la noticia de ese momento, 2008, 2009, cuando el otrora Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que había una investigación en contra de Martínez Pozo, entre otros, pero principalmente a Martínez Pozo, que es el tema de este corte, por el tema Odebrecht, vinculación a Odebrecht. Claro, porque en ese momento Julio estaba criticando al Ministerio Público, dirigido por Jean Alain, por falencias, por debido proceso y seguimiento que se le estaba dando al caso de Odebrecht desde la Procuraduría. Y Julio, al igual que hoy, cuestionaba al Ministerio Público, en ese entonces, de Jean Alain. Y la respuesta de Jean Alain fue ejecutar la amenaza que hace hoy el Ministerio Público, que dirige Miriam Germán, de someterlo, investigarlo, medida cautelar al que ose cuestionar al Ministerio Público. Y les digo que eso no es de ahora, porque ahorita, cuando estamos hablando del caso con doña Miriam, porque ahora podemos ver que todavía en ese entonces, con el caso de Odebrecht, cuando estaba dirigiendo Jean Alain Rodríguez 2016-2020, que se le criticaba el manejo que él le había dado al caso de Odebrecht, se le abrió una investigación que llegó a término. Yo les voy a compartir información a ustedes para que tengan más contexto. Quédense ahí 2 minutos más. Esta información es una noticia que está en F, de Noticias Internacionales, la pueden buscar, también está en BBC, Mundo, etc. ¿Qué recoge esta noticia? Simple, esta noticia le voy a leer el titular. La Corte Suprema, eso es en Brasil, anula todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos con Odebrecht. Ustedes recuerdan las críticas que se hizo, y principalmente las hizo Julio Martínez Pozo en ese entonces, de la traducción que le hicieron del portugués al español, y las transcripciones de los interrogatorios de los delatores premiados de Odebrecht, con lo cual se fundamentó toda la evidencia en contra del entramado de corrupción, delaciones. Atraparon evidentes contratos ganados, donde había coimas, sobornos de por medio. La empresa Odebrecht se declaró culpable y dijo, bueno, yo le pagué a fulano, a mengano. Recuerden ustedes, casita 1, casita 2, haciendo referencia al Congreso y aquí en la República Dominicana. Y esa traducción como que se perdió y se criticó mucho en los medios. Algunos comunicadores se atrevieron a decir, eso fue manipulado el Ministerio Público. ¿Quién? Julio Martínez Pozo. Reacción del Ministerio Público. Una investigación por el caso de Odebrecht, porque lo querían vincular, que no llegó a término. Miren cómo va el caso de Odebrecht, que fueron anuladas todos esos acuerdos con delatores premiados. Y de eso fue que se fundamentó el caso aquí en República Dominicana, donde se llegó una condena a Ángel Rondón, por sobornos sin haber sobornados. Y ahora los fundamentos de los cuales se utilizaron como pruebas aquí en Dominicana para llevar ese caso a fondo fueron anulados y no sirven para nada allí en Brasil. Para que ustedes vean cómo va el caso Odebrecht, al donde se iba a vincular a Martínez Pozo en ese entonces, por haber criticado al Ministerio Público de ese entonces. Ahora, ¿qué dijo Nuria Piera en ese entonces? Para que ustedes vean que eso no es de ahora. En ese entonces, oiga lo que dijo Nuria, la periodista, cuando, por criticar al Ministerio Público, a Martínez Pozo le hacen una investigación. Cito, denuncian 2 periodistas que siempre han estado en las trincheras del deshonor, les dijo deshonestos,
que es un atentado contra la libertad de prensa, la investigación caso Odebrecht contra ellos. Entonces, las autoridades no tienen libertad de investigación. Payasos, mercenarios, chantaje. Oigan las palabras de la periodista para con un colega que está siendo acusado de un caso. Que usted no tiene por qué defenderlo si no tiene información o ha verificado los hechos, citando las palabras de la propia Nuria. Pero a ella no le importó y los tildó de payasos, de mercenarios, de chantajistas y de deshonestos. Evidentemente, Martínez Pozo le respondió en ese entonces. Y aquí le comparto la respuesta de Martínez Pozo. Cito: señora Piera, conocidos sus vínculos con el principal consorcio de Odebrecht en República Dominicana, una investigación sin sesgos, ¿a quién? Del Ministerio Público, debería incluir las cuentas suyas, porque pudiera haber sido beneficiarias de las sobrevaluaciones de esas empresas locales que Procuraduría no ha querido investigar. Todavía en ese momento, respondiendo a Nuria, Martínez Pozo está criticando al Ministerio Público de ese momento, de que tiene sesgos y de que ha decidido no investigar algunas empresas. Escuchen bien cómo va el asunto. ¿Qué yo evidencio aquí brevemente, antes de compartirle la última imagen para darle más contexto y darle mi opinión final? Que Nuria, entonces y ahora, no está respondiendo desde un punto de vista orgánico que le salió o desde la perspectiva profesional del periodista, aprovechando este momento para hacer una dura crítica a aquellos que se visten de comunicadores, de periodistas, para lucrarse manipulando la verdad. No. Aprovechó el momento, la coyuntura, donde está un problema Julio Martínez Pozo, para pisotearlo y hundirlo más, como intentó hacerlo en aquel momento con el tema Odebrecht. Ahora, directamente con el Ministerio Público, otra vez, y vuelve y lo pisotea para hundirlo. Lo que evidentemente a mí ustedes saben por dónde me va a llevar en mi postura que les voy a compartir, pero voy a compartirle primero esto. Esa nota de prensa que ustedes ven ahí, les voy a leer el titular. Dice: el ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión niega corrupción en trabajos. ¿A qué se refería en ese entonces? Yo le voy a dar contexto. Ustedes lo pueden buscar, que eso está en todas las redes sociales, en todo medio de comunicación. Se destapó que el Ministerio Público, en una obra que habría sido contratada en 2004 por unos 1.400 millones de pesos, la construcción de la carretera Duarte, de la avenida Duarte, ustedes recordarán, supuestamente el Ministerio de Obras Públicas habría, de manera administrativa, agregado adendas que subían el monto, escuchen bien, de la obra de 1.400 millones a unos 15.000 millones de pesos. Y eso destapó inclusive Roque para allá. Por lo cual el ministro inclusive emplazó a Roque por difamación e injuria. O se retracta de eso o lo someto por mentiroso. Porque eso no es así como usted dice. Defendiéndose el ministro de una situación que destapó Roque para allá. Y traigo esto a colación porque ustedes vieron que parte de la colocación a Nuria de 5 millones, la más reciente, ahora en mayo, fue del Ministerio Público, del Ministerio de Obras Públicas. ¿Quiere decir esto que están comprando a Nuria para que no investigue nada de eso? No lo creo, repito, y quiero ser enfático. No creo eso. Pienso que los medios de comunicación tienen el derecho a subsistir a través de las colocaciones. No pienso que 5 millones de pesos que le pagan a Nuria ahora de colocación en su medio de comunicación es para comprar su voz. Como tampoco creo que 350,000 fueron para comprar la voz de Julio Martínez Pozo en ese momento. Sin embargo, ahora, este enfrentamiento lo que me dice a mí es que mientras Julio Martínez Pozo está criticando al poder, esté usted de acuerdo o no, yo estoy de acuerdo en algunos planteamientos con él y en otros no. Usted esté de acuerdo o no, inclusive las críticas que pudiera hacer Nuria, que hacía antes, que ahora no, que la extrañamos, que no las hace. Usted pudiera estar de acuerdo o no con ella. Estaba haciendo un trabajo periodístico en su ejercicio profesional. Y el hecho de que ahora, en momentos dentro del ejercicio profesional periodístico,
de Julio Martínez Pozo, en este caso, una periodista que ha sido víctima de muchas maquinaciones, de muchas campañas, de muchas persecuciones por su estilo periodístico de investigación y de poner a la vista de todos situaciones turbias, precisamente en ministerios como el de Obras Públicas, que se supone que debió ser la primera, si no en solidarizarse, una inquina personal, por lo menos no referirse. Porque usted ha vivido eso. Usted ha vivido ese tipo de ataques, de campañas, cuando usted hace su ejercicio periodístico. Y eso me obliga a mí hoy a tomar partido. Y evidentemente yo tomo partido en favor de Julio Martínez Pozo. Pero no por él, por temas personales, sino por lo que significa este ataque. Porque no es lo mismo que se hiciera, por ejemplo, se inventara un caso con el tema de Odebrecht, como se le hizo en aquel momento a Elia Alcántara, que no llegó a final, independientemente de lo que usted pueda creer o no. Es que ahora es muy distinto, porque ahora estamos hablando de una amenaza pública del Ministerio Público mandando a callar a la clase periodística y comunicacional del país, advirtiéndole que si siguen hablando, criticando de esa manera, entonces van a haber repercusiones legales. No se está haciendo algo tramado por debajo de la mesa, inventándose un caso posible, no, sino que oficial, de cara, sin importar la forma, ¿verdad? Y con evidentemente el empoderamiento que le da el gobierno, una advertencia a toda la clase periodística y comunicacional de este país, de que pueden ser perseguidos si siguen JLP a un ministerio público que está haciendo su trabajo. Y eso es inaceptable. Ustedes, más que nosotros, deberían rebelarse en contra de eso, porque eso atenta en contra de la libertad de expresión. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que usted piense, que no estoy de acuerdo con muchos comentarios que me dejan. Ahora yo voy a pelear porque usted pueda decir eso, porque yo quiero poder decir lo que estoy diciendo en este micrófono, que tanto ha costado. Y cuando veo a una profesional de la talla, del tamaño de Nuria Piera, atentar en contra de eso, por una inquina personal en contra de Julio Martínez Pozo, yo no puedo darle ni siquiera el beneficio de la duda. Y tengo que ponerme del lado de Julio Martínez Pozo en este caso. Porque se evidencia que aquí no está funcionando el razonamiento y mucho menos la profesionalidad. Todo eso se echó a un lado con el simple fin de terminar de joder a una persona que ella aparentemente se la tiene jurada a nivel personal, sin detenerse a visualizar todo lo que está en la mesa y lo que significa para la prensa dominicana, para la comunicación dominicana, el hecho de que un ministerio público lance una amenaza como esta. Y mire si las conclusiones a las que estoy llegando y le estoy diciendo ahora son reales, que busque en los medios de comunicación hoy, donde hay una nueva comunicación de la Procuraduría General de la República diciendo que su respeto es absoluto a la prensa y a los medios de comunicación y que la advertencia de medidas cautelares fueron para los implicados en los casos que ellos están investigando, no así para la prensa. O sea, que el Ministerio Público terminó reculando de esa posición porque evidentemente no fue correcta, fue amenazante y pudiera tener vestigios de autoritarismo en la República Dominicana. Los invito a darle me gusta, a comentar y compartir, pero sobre todo active la campana de notificaciones al suscribirse para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.